Buenos días a todos, daros las gracias por acompañarnos en un webinar más. Hoy nos acompañan Sara Oliver Gómez, que es Lead Analyst en Entity Data y es experta en interfaces multimodales y conversaciones inteligentes. Y también nos acompaña Laura Martín Pérez, que es experta analista en Entity Data y tiene amplia experiencia en proyectos de inteligencia artificial conversacional. Y bueno, hoy nos cuentan en este webinar, que es de bueno, cómo aplicar la IA conversacional en tu negocio, y nos van a enseñar de forma clara y sencilla cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a mejorar la atención al cliente, optimizar los procesos internos que tenemos y generar contenido pues, de forma más eficiente. Nos contarán las principales aplicaciones prácticas de la IA conversacional para pymes y autónomos, pues desde asistentes virtuales que atienden a vuestros clientes 24/7 hasta herramientas que impulsan la productividad y la eficiencia operativa. También nos van a compartir una serie de casos reales de éxito y soluciones a los desafíos más comunes a los que podáis enfrentaros. Y así que os ayude eso a identificar qué tipo de tecnologías pues, se adapta mejor a vuestros negocios y a dar ese primer paso hacia una digitalización inteligente. Podéis ir lanzando preguntas a través del chat a lo largo de la ponencia de Sara y de Laura. Sin embargo, se responderán todas las preguntas al final. Pero no os preocupéis porque hay un espacio para hacer preguntas y Sara y Laura os responderán encantadas. Poco más por mi parte, daros las gracias a Sara y a Laura y os doy paso para que podáis presentar vosotras. Muchas gracias. De acuerdo. Bueno, esta es un poco la introducción que nos acaba de hacer Beatriz de lo que vamos a hacer, así que voy a pasar esta slide. Quería poneros un poco en contexto antes de empezar con el grueso de la ponencia y quería traeros al momento tecnológico que estamos viviendo. Estamos en la cuarta ola de la inteligencia artificial y no es que estemos ante un avance técnico que continúe las oleadas anteriores, sino que estamos en un momento de la tecnología sin precedentes. Estamos en un momento de la inteligencia artificial generativa, que todos habréis escuchado. Es decir, ahora no solo los sistemas son capaces de entendernos, tratar datos, procesar cantidades ingentes de datos con mucha precisión, sino que ahora estas tecnologías, es decir, la IA generativa, lo que viene a traer es generación sin precedentes de algo genuino, de algo nuevo, algo que no estaba creado previamente. Y esto nos está trayendo muchísimos beneficios a nivel empresarial, pues lo que acaba de comentar Beatriz, de atender clientes, generar campañas de marketing, ayudar con tareas administrativas y sobre todo es la rapidez con la que se desarrolla, la curva de aprendizaje tan rápida de adopción que estamos teniendo y el bajo coste que tiene la IA generativa y cada vez tiende a ser tener menor coste. Todos los modelos conversacionales, bueno, todos habéis utilizado ChatGPT, traemos también alguna demostración, tienden a ser cada vez menores, tanto modelos de Amazon, modelos de GPT, modelos de cualquier Microsoft, todos los modelos tienden a ser cada vez más y más baratos, ¿vale? Entonces, bueno, que estamos en este momento a nivel tecnológico. Vamos a ponernos un poquito más en contexto en cuanto a qué entendemos por tecnología conversacional y decimos que es aquella que permite que tengamos comunicación entre humanos y máquinas. ¿Qué es lo que tenemos de diferente ahora? Porque, claro, asistentes conversacionales existen desde los años 50, ¿no? Ahora mismo, justo es lo que acabo de comentar, ¿no? Que tenemos cada vez conversaciones más naturales, como, bueno, no es una conversación lo que estoy manteniendo, si hubiera alguien que me estuviera respondiendo, pero cada vez tendemos a tener relaciones más humanas, más naturales con las máquinas, porque tienen esa capacidad de entender y la capacidad de generar en tiempo real. Esta tecnología conversacional no solo se aplica a texto, ¿no? También se aplica a voz, ¿no? Todos, pues cuando llamamos, por ejemplo, a un call center, ¿no? De atención, pues hay una máquina. Había una evolución, evidentemente, no sé si os acordáis, a lo mejor hace 10 años, todas las máquinas eran del tipo, si necesitas hablar con una persona, pulsa uno, si necesitas pulsa dos. Se está tendiendo a desaparecer este tipo de soluciones, porque, por lo que digo, porque ahora la tecnología permite tanto ese reconocimiento como esa generación en tiempo real.
En cuanto al futuro, pues lo que comento. Ahora mismo en el mercado, Gartner dice que para el 2025, cuando terminemos el 85% de de las empresas, habrán explorado o habrán probado alguna solución de IA conversacional. Estamos en este momento tecnológico donde ya es productivo esta tecnología y ya se está implantando en empresas, ¿no? Entonces, bueno, cada empresa pues tiene su adopción a su nivel, pero creo que casi todos o muchos de vosotros habéis trasteado con alguna solución, ya sea en modo POC, ya sea en modo más innovación. Y Gartner planea que para el 2028 que el 50% de las organizaciones habrá implementado a nivel productivo alguna de las soluciones con IA generativa en cuanto a conversaciones. Entonces, bueno, pues a nivel de ejemplos lo que acabo de comentar. Ya sean chatbots, ya sean procesadores automáticos de pedidos por email que te transporten los datos de un sitio a otro sin que tengas que teclearlos manualmente en una base de datos. Bueno, todo lo que sea procesamiento de lenguaje natural, tanto oral como escrito, está teniendo una revolución sin precedentes. A nivel de tipos de IA conversacional, pues lo que acabo de comentar. En los años 50 se empezó a construir asistentes conversacionales que ni siquiera les podemos llamar, vamos a decir, chatbots, porque estaban basados en reglas. El primero de ellos, no sé si lo conocéis, se llama Eliza y es un programa que simula una conversación entre una persona y un terapeuta. Podéis probarlo, podéis buscarlo en Google porque está replicado y podéis ver cómo era interactuar con este sistema basado en reglas. Entonces, aquí había flujos muy predefinidos y con reglas lógicas, como silogismos, de si ocurre esto, tienes que hacer esto. Y así se simulaba la inteligencia. Esto evidentemente se queda corto porque el cerebro humano es muchísimo más inteligente que esto. Y poco a poco se fue evolucionando. Durante más o menos los años 80, 90, empezó a entrar el aprendizaje basado en datos. ¿Qué ocurría? Que hasta ese momento empezamos a tener muchísima documentación, empezamos a tener muchos datos y la tecnología, el machine learning, empezó a trabajar con estadística. Entonces ya no tenemos sistemas basados en reglas, sino que tenemos modelos estadísticos que pueden predecir qué es lo que ocurre en función a un conjunto muy grande de datos. Entonces, ¿esto qué hace? Que mejoró tanto el sistema de voz como el sistema de reconocimiento de imágenes y también el reconocimiento de lo que es el procesamiento del lenguaje en sí. Y se empezaron a desarrollar asistentes muchísimo más inteligentes que lo que teníamos anteriormente. Más o menos en la década de los 2010 fue el estallido de los asistentes conversacionales, justo por esto que estoy contando, ¿no? Ya tenemos esta tecnología basada en Machine Learning y, y empezamos a tener a nivel productivo asistentes muchísimo más listos que hacen tareas que hacemos repetitivamente las personas, ¿no? Em, entonces, bueno, venimos desarrollando asistentes durante esta década y un punto de inflexión fue justo esta época del 2020, en concreto el 2023, cuando empezamos a tener IA generativa a nivel ya productivo. Empezamos a tener asistentes conversacionales que, lo que acabo de comentar, no solo nos entienden, no solo interpretan mejor lo que decimos, sino que son capaces de generar contenido en tiempo real. Es decir, bueno, ya habéis visto ChatGPT, no sé si habéis probado Eleven Labs, que también es muy interesante, cómo es capaz de entender y cómo es capaz de generar, ser empático con las personas, con los problemas que tienes, ¿no? Siempre solemos poner de ejemplo, pues cuando llamas a un call center, por ejemplo, que acabas de tener un problema súper grande y la máquina siempre es igual. Ya tengas un problema, ya quieras abrir una cuenta, ya quieras hacer lo que sea. Entonces, en esta época de IA generativa tenemos más calidez humana en la parte tecnológica. Así que bueno, estos son los momentos que vivimos a nivel de asistentes. Bueno, Sara. ahora entro yo. Gracias, Laura. La verdad es que es súper interesante toda esta parte de contextual, ¿no? De la IA generativa, que, bueno, al final queremos también pensar cómo los podemos aplicar en una forma a día de hoy en nuestros negocios. No creo que os enseñemos nada que quizás no estéis pensando a día de hoy, pero al final lo que ha comentado también Laura, ¿no? Todos estos modelos nuevos, aparte de ayudarnos a automatizar tareas, cada vez son más baratos y nos ahorran muchísimo en toda la parte de tiempos, ¿no? A veces hablamos en la industria a día de hoy de que los puestos de trabajo van a ser sustituidos por la IA, pero al final no deja de ser una herramienta que nos ayuda a ser más productivos o agilizar las tareas del día a día, ¿no? En los análisis, en la revisión, en la reescritura, bueno, en todas estas tareas.
la recopilación y análisis de datos. Se pueden integrar con muchos canales y entienden muchos lenguajes, por lo que seguramente habréis visto vídeos de gente que hace podcast en un idioma y con una herramienta de IA generativa lo traduce en prácticamente 5 minutos a otro idioma e incluso también le cambia la forma de el modelado de la boca, ¿no? Además, la atención 24/7 que está en boca de todo porque son ordenadores y máquinas y están siempre disponibles, ¿no? Entonces la experiencia de cliente, digamos que mejora en este aspecto porque no tengo que estar pendiente de unos horarios de apertura ni de que me pueda atender una persona disponible, ¿no? Y sobre todo también, ¿qué nos produce todos estos beneficios? Al final se trata de reducir la tasa de abandono y la mejora de la experiencia general. Pero bueno, aquí es muy importante y lo ponemos aquí en tips prácticos, que si no se sabe por dónde empezar, uno tiene que conocer también muy bien su negocio, entender cuáles son sus flujos, sus journeys, su estrategia, su propuesta de valor, para entender bien dónde puede aplicar y dónde le puede generar un beneficio la IA generativa, ¿no? Porque hay un hype muy grande de, no, ahora lo va a hacer todo por ti, pero bueno, seguimos necesitando tener siempre a las personas, como en inglés se dicen, in the loop, ¿no? O sea, una persona permanentemente también teniendo en cuenta y revisando qué está pasando con la IA generativa. Porque, bueno, ya hablaremos también de sus riesgos más adelante, pero también son unos cuantos, no solo hay beneficios. Entonces pasar a la siguiente, Laura, por fin. Gracias. Y bueno, pues al final, ¿cómo podemos elegir esta herramienta, ¿no? De forma adecuada? Lo que comentaba antes, que es muy importante tener un buen conocimiento de nuestro negocio, de cuáles son nuestra propuesta de valor, nuestras estrategias, nuestros flujos, nuestros puntos de contacto con el usuario, ¿no? Esto nos va a permitir poder identificar y definir unos objetivos y casos de uso para la IA generativa. Digamos, hay que hacer un mapeo previo. Muchas empresas a día de hoy están parando sus iniciativas con IA generativa porque no tienen un modelo de gobernanza de la IA generativa. Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿no? También a la hora de integrarlo en nuestros negocios, porque va a generar unos costes, también nos va a generar unos ahorros, pero tenemos que tenerlo mapeado y por lo menos tenerlo claro para que no se nos vaya un poco de madre, ¿no? Además, a la hora de la integración con los canales, el hecho de tener un mapeo previo y una estrategia también nos va a ayudar a poder definir o escoger la herramienta que más se adecua a nuestro negocio y a nuestras necesidades. Una parte muy importante también es el cumplimiento con los RGPD y el tratamiento de los datos. Hay muchísimas startups a día de hoy que utilizan modelos de IA generativa y hay que tener en cuenta también, para mí os doy el consejo de revisar bien las políticas de privacidad de datos, porque a veces estas herramientas lo que buscan es que les entregues un poco los datos, generar interacciones para poder entrenar sus modelos, ¿no? Entonces aquí hay que ir sobre seguro y tener esta parte también legal en cuenta, porque nos puede generar un problema el día de mañana y unos costes también más elevados. Y la escalabilidad. Bueno, esto también es otro punto importante. Al final todo se resume en hay que generar una estrategia. Y bueno, las herramientas que ya conocéis, ChatGPT, Copilot, que es el de Microsoft, Gemini, que es el de Google, y Lucía es una herramienta, bueno, es una aplicación que os podéis descargar, que la verdad es bastante interesante también y es gratuita y bueno, por entender un poco, no sé hasta qué punto lo podéis integrar con vuestros negocios, pero siempre intentaría escoger un proveedor fiable a nivel del mercado, ¿no? Pero herramientas tipo Lucía están bien también para explorar qué es lo que te puede dar y aterrizar esa estrategia. Gracias, Laura. Vale, al final, como ha comentado Sara, es ver qué tecnología
necesitas utilizar, cuál es tu caso de uso y en qué canales lo necesitas desplegar, ¿no? Si necesitas pues, un WhatsApp, si necesitas web, si necesitas un más por voz, si necesitas poner un tótem en algún sitio, ¿no? Al final la tecnología por debajo es la misma y pues, se visibiliza en diferentes aspectos. Queremos contaros algunos de los casos de uso, luego hemos preparado alguno también para enseñarlo en tiempo real y si tenéis alguno que tengáis alguna duda, pues lo podemos también plantear. Dentro de marketing y redes sociales se está utilizando la IA conversacional a nivel generativo tanto para crear posts y responder mensajes automáticamente. Actualmente muchísimas empresas de marketing generan campañas automáticamente con IA generativa simplemente introduciendo un prompt. Introduzco esta palabra, que no sé si la habréis escuchado, pero cada vez nos tecnificamos más a nivel mundo general, sin ser todos técnicos, ¿no? Este prompt es la instrucción que metemos dentro de una guía generativa, como puede ser ChatGPT, y solo basta con decirle, quiero que crees un prompt, quiero que crees una publicidad para Instagram, creando hashtag, creando emojis, creando lo que tú necesites que se adecue a mi perfil y le puedes dar tus datos de perfil. Entonces te crea automáticamente pues, un post, un reel, un guión para TikTok. Puedes pedirle lo que fuese de contenido para redes sociales y te lo adecua a cada canal. También se está incorporando ya generativa para responder automáticamente los canales de servicio. Veréis, pues no sé, dentro de canales de Facebook, Twitter, Instagram, se meten asistentes conversacionales para gestionar la cantidad de mensajes que llegan y poder abrir peticiones dentro de un Salesforce o dentro de alguna compañía que gestione este tipo de ticketing. También tenemos la parte de asistentes conversacionales, cliente-empresa, para interactuar recomendadores de productos. Hemos traído uno para enseñaros, para hacer uno dentro de ChatGPT, para que lo veáis. Recomendadores de producto, seguimiento de pedidos, no sé, de todo lo que se os pueda ocurrir, se puede generar un asistente conversacional, ¿no? Dentro de la parte de ventas y CRM, igual, captación de leads en la web o WhatsApp, tener un agente de IA que esté observando qué ocurre alrededor de vuestra comunicación en diferentes canales y ver quiénes son potenciales leads, gestionarlos a través de WhatsApp. Tenemos el ejemplo este de Canta, lo podéis probarlo, es un asistente, bueno, todos son 24/7 si se quiere, ¿no? Porque al final la IA no se cansa, para asesorar y responder en tiempo real, guiar en procesos de compra, en diferentes tipos del customer journey del cliente. En la parte de atención postventa se está utilizando la IA generativa, sobre todo a la hora de generar dudas y gestionar las garantías. Lo que se está haciendo aquí es, se está utilizando un sistema que se llama RAG, que se llama Retrieval Augmented Generation, que lo que se hace es que se indexa, que esto significa que se alimenta la IA de todo el contenido de una web o toda la documentación, todo lo que exista de una compañía, se nutre la IA generativa de eso y es capaz de responder a cualquier pregunta que esté en esa documentación, ¿no? Con lenguaje natural. Entonces aquí pues es muy fácil, de repente, no sé, pues acabas de contratar, me lo invento, un seguro y no sabes cuáles son tus pólizas o qué es lo que te incluye. Entonces, pues toda esta parte se está solventando con esta tecnología. Al final, toda la parte que una IA puede conocer, lo que se hace es que se pone una capa conversacional para que las personas podamos consultar el lenguaje natural porque es lo que prima. Ahora mismo la tendencia es que la IA se tiene que adaptar a los humanos y no los humanos a las máquinas, como hemos estado haciendo hasta ahora. Creo que todos tenemos, os voy a poner un ejemplo muy curioso que es cómo buscamos, ¿no? Estamos acostumbrados, por ejemplo, a buscar en Google en modo, yo le llamo el Comanche indio, porque buscas contratar seguro. Y nosotros cuando hablamos entre nosotros, yo jamás le diría a Sara, oye Sara, contratar seguro, sino le diría, oye Sara, me gustaría contratar un seguro, dime qué es lo que puedo hacer. Pero esto jamás se lo pondríamos a Google, ¿no? Incluso nos pasa también con los sistemas conversacionales que existen ahora, que por inherencia sabemos que funcionan mejor cuanto más órdenes les demos y cuanto menos explicativos somos. Esto ha cambiado radicalmente, gracias a ese poder que tiene la IA generativa de entender. Y por último, casos de uso relacionados con operaciones internas, todos los que son agendas, inventarios, recursos humanos en cuanto a currículums. De hecho, esto es bastante tortura. No sé si tenemos aquí algún caso de recursos humanos porque escribimos, por ejemplo, currículums. Si tendríamos que escribir ahora mismo un currículum cada uno, creo que ninguno escribiríamos un currículum igual. Esto a nivel de procesamiento ha sido una tortura hasta ahora porque pues recopilar toda la información y normalizarla
de fuentes de datos que son no normalizadas, hasta ahora había sido bastante tortura. Por suerte ahora con la IA generativa es muchísimo más fácil. Y luego, bueno, podéis probar también en la empresa Aker BP un asistente que cubre toda esta parte de autoservicio, consultas de tareas administrativas, y podéis consultarlo online. Entonces, bueno, os habíamos traído estas cuatro verticales para enseñaros un poco qué se puede hacer. Muchas veces con esta parte ya generativa, cuando estamos recomendando qué se puede hacer, no es tanto el qué se puede hacer, sino que se te ocurra a ti para qué lo necesitas, en qué parte quieres implementar IA generativa para solventar un problema. Porque es que hace de todo. O sea, es impresionante el momento tecnológico donde estamos. Bueno, teníamos aquí algún caso por si no me funciona, no funciona internet o alguna cosa de repente, lo habíamos dejado aquí escrito también para que tengáis como documentación, pero voy a compartir la pantalla y os voy a enseñar 3 ejemplos. Hemos preparado el primero. Vamos a utilizar ChatGPT para procesar pedidos por correo. Es decir, imaginaos el contexto es una empresa, recibe pedidos por correo y entonces alguien los tiene que procesar, ¿no? Porque la gente escribe los pedidos, pues cada uno de su madre y de su padre, entonces hay que normalizarlos pues para poder traquearlos. Ese es el primer caso. El segundo caso que vamos a tratar es cómo generar informes, cómo generar un informe a partir de tablas. Y el tercero que vamos a traer es generar un asistente conversacional, un recomendador de productos a partir de una web, ¿vale? Voy a compartir, me dice Sara por si se ve bien, voy a compartir toda la pantalla, mi segunda pantalla. Cuando me veáis me avisáis. Sí, se ve perfecto. Vale, vale. Vale. Voy a darle este prompt, esta instrucción, ¿no? Y le voy a pedir que a partir de ahora es un agente de IA conversacional y su foco es extraer información de pedidos. Entonces le voy a pasar 3 textos en lenguaje natural y quiero que extraiga la información en una tabla. Cuando estéis trabajando con la IA, ya sea a través de interfaces pues como ha presentado antes Sara, ChatGPT, Lucía, cualquier tipo de IA, tenéis que darle una instrucción muy concreta de qué es lo que necesitáis y cómo queréis que os devuelva la información. No sé si os ha pasado alguna vez que se pone a escribir y no para. Y tienes que dar el botón de pausar, porque tenéis que ser muy, muy claros con la instrucción. El reto de la IA generativa es acotarle en un marco, porque sabe hacer de todo. Entonces, si le dejáis libre, pues tirará generando texto muchísimo. O se irá por las ramas y al final no generará lo que vosotros queréis. Así que es muy importante que esta instrucción, este prompt, sea muy conciso y muy claro, ¿vale? Yo lo he escrito rápido, pero bueno, hay muchas técnicas de cómo hacer prompting. Os podéis meter dentro de OpenAI, por ejemplo, y hay muchos cursos de cómo hacer efectivo un prompt, ¿vale? Bueno, le voy a pedir que, bueno, me pedirá los textos, ¿vale? Los emails no son reales, ¿vale? También los he generado con una IA generativa, ¿vale? Porque aparecerán datos. Entonces, bueno, son pedidos relacionados con papelería, porque soy fan de la papelería, es el ejemplo que se me había ocurrido ayer. Así que lo que vamos a pedir es que hay 3 correos con pedidos relacionados con folios y cada uno, pues, explica las cosas de su manera porque es un correo sin ninguna normalización, ¿vale? Entonces, pues aquí me está dando los resultados, ¿vale? Pues me ha dicho que 10 cajas de folios, 20 bolígrafos, etcétera. Y aquí me lo está normalizando. Yo solo he pedido una tabla para que lo vierais visualmente, pero en realidad los sistemas por debajo necesitan unos datos todavía más estructurados, ¿vale? Se lo pediría en un formato JSON, no sé si lo conocéis. Pero lo vamos a dejar en tabla para que todo el mundo, porque no sé si todo el mundo es muy técnico o poco técnico, así lo podéis ver de manera visual. Voy a lanzar el siguiente correo. Os lo voy a enseñar porque aquí he sido un poco más, he sido poco mala. Y lo que he hecho en el correo es que en vez de pedirle cantidades enteras, lo que le he dicho es que tiene que hacer una operación al final porque le estoy diciendo que lo que me falta es el 15% de los bolígrafos, ¿vale? A partir del pedido anterior, ¿no? En el pedido anterior de 1000 paquetes de folios, 500 bolis, 60 posis, se nos ha gastado el 20% de los folios, el 15% de los bolígrafos, etcétera. Entonces aquí, pues nada, le voy a hacer pensar y que me calcule el porcentaje que necesita para hacer el pedido. Y nada, pues lo calcula y bueno, como no le he dicho que solo quiero los resultados de la tabla, él también además me ha generado las operaciones matemáticas que ha ido haciendo, pues si las queremos revisar. ¿Vale? Y en el último correo, aquí bueno, le he pedido también un popurrí de, bueno, pues de cosas para que lo
para que ahora lo formate en un formato estructurado. Em, Podemos hacer aquí lo que sea. Dame la tabla total, me genera una tabla con todos los pedidos. Le puedo decir que añada un destinatario, que añada, no sé, el país, por ejemplo, que no está, pues añade una columna del país y lo tendrá que inferir a partir de la dirección que pone Madrid. En este, por ejemplo, no había dirección en el correo, no la he encontrado. Le podemos pedir lo que necesitemos. ¿Ves? Y aquí está infiriendo el país a través de la dirección. Y si queremos hacerlo un poco más técnico, es decir, que un sistema haga este automatismo, le pediría algo así como dámelo en formato JSON, ¿no? Que es un conjunto de datos más estructurados para que luego un sistema pudiera traquearlo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues pedirle lo que queráis. Que haga inferencia de información de lenguaje natural, que lo convierta en un formato estructurado, incluso que os haga código. Aquí incluso le puedo pedir que haga un script para hacerlo esto de manera natural. En Python para procesar estos correos. Y entonces ahora de repente pues se pondrá a hacer código. Por supuesto hay que revisarlo, porque esto no es decir, no es magia. Hay que revisar lo que sale de la IA generativa y hay métodos para hacer eso, ¿vale? Pero bueno, tenéis como una idea de todo el proceso desde que tenemos un correo no estructurado, de repente tenemos un sistema ya estructurado y ahora tenemos un trocito de código que lo que me va a hacer es procesar toda esta información, ¿vale? Os voy a enseñar voy a callarle porque si no me va a generar aquí un proyecto entero para ti, ¿vale? Os voy a traer el siguiente ejemplo. Y es que estábamos pensando, bueno, que muchas veces tenemos conjuntos, bueno, genera aquí una tablita pequeñita, ¿vale? De datos que han ocurrido en una empresa, ¿no? A nivel de ventas. Pues es una empresa que tiene, bueno, diferentes cosas, camisetas, tazas de cerámica, bolsas reutilizadas. Y aquí número total de ventas, devoluciones, etcétera. Y a partir de aquí, pues tenemos que generar un informe. Y lo mismo, se lo voy a pedir a ChatGPT que lo haga, ¿no? Entonces le diría algo así como genera un informe para la capa ejecutiva a partir de esta información. Le pego mi tabla, no os preocupéis que aunque no parezca una tabla, él sabe que es una tabla. Eh, y bueno, pues va a generar el informe. Seguramente a lo mejor a la primera le da muy poca instrucción, no va a generar el informe tal y como tú te estás imaginando que lo va a generar, pero podéis ir iterando, como he hecho en el ejemplo anterior, hasta que os dé, mira, me dice, ¿quieres versión gráfica? Vamos a decirle que sí. Hasta que os dé el informe tal y como lo queréis, ¿vale? Entonces, bueno, pues también tenéis aquí un ejemplo de cómo convertir lenguaje natural a partir de datos estructurados. ¿Vale? A ver qué ha hecho aquí. Me ha dado un trocito de código, porque le he pedido antes código, entonces me ha dado un trocito, pues esto de aquí no, a ver. Vale, simplemente me ha dado una barrita de cómo van las ventas respecto al beneficio. Vale, y os voy a enseñar el último caso, que es más 100% como tecnología conversacional, en el caso de que la IA genera como si fuera una persona, ¿no? Como procesos que hacemos de lenguaje natural. Y me había inventado aquí un caso. eh, Por ejemplo, entonces le vamos a pedir que ahora es un agente experto sobre Freshly Cosmetics, no sé si la conocéis, la primera página que se me ha ocurrido, para responder consultas exclusivamente sobre esta web. Y además no quiero que invente información, no quiero que si yo le pregunto algo de lo que no tiene información, se la invente. Quiero que responda 100% de este contenido. Entonces, lo que va a hacer a continuación es leer toda esta página web y recomendarle información a partir de esta web, ¿vale? Entonces, voy a dejarlo así, voy a darle unos segundos para que la lea, la va a buscar en internet y me va a decir, vale, justo, me va a decir que ahora mismo solo puede responder consultas relacionadas con Freshly. Ahora mismo le acabo de capar en cuanto a conocimiento. Solo está leyendo información de esta página. Así que lo que le voy a decir es que me recomiende productos para el pelo. Y acabo de hacer un recomendador. Le puedo también decir que, a ver, Freshly es una amplia gama. Bueno, me va a dar mucha información porque como he hecho una pregunta muy, muy amplia, bueno, pues me ha dado eh, top 3 productos y bueno, ya le puedo ir iterando como si fuera un asistente conversacional de Freshly Community, por ejemplo, ¿vale? Ya me ha dado aquí, y ahora le puedo decir lo mismo. Hazme
hazme una tabla comparativa. Todo el rato está buscando porque, claro, está consultando esta página. Me ha dado una tabla comparativa de los 3 productos o 4 que me está ofreciendo, pues me ha casado el tipo de producto, su beneficio, las características y el precio aproximado. Entonces, bueno, pues como veis, acabamos de construir algo en concreto para esta página. Y como digo, no es solo qué se puede hacer, sino es qué se te ocurre a ti que se puede hacer. Voy a volver a la presentación. A ver, compartir. A ver si la veis bien. Epa. Voy a compartirla. ¿Dónde estamos? Aquí. Voy a poner el modo presentación y voy a hacer el switch. Perfecto. Ya lo vemos bien. Sí. ¿La veis bien? Sí. Sí. Vale, bueno, os hemos dejado aquí otros ejemplos bastante parecidos, que lo mismo es información concreta, pues aquí que está casa de una cafetería, de un e-commerce de ropa, al final servicio de postventa, todo al final es exactamente igual, la tecnología que hay por debajo es exactamente igual aplicado a diferentes casos de uso. Genial. Pues aquí entro yo. Pues muy interesante también lo que has ido enseñando, Laura, y además me has asentado el terreno porque justo comentabas, ¿no? En el último ejemplo le he capado, ¿no? ¿Por qué le has capado? Porque al final estos son modelos generales que pueden hacer una inmensidad de cosas. Entonces, pues bueno, en el mercado están surgiendo también modelos específicos para determinadas acciones, ¿no? Tenemos la generalista, pero luego tenemos modelos que están más eficientados para tareas tipo escribir código, operaciones matemáticas, que esto es uno de los grandes retos de los modelos generalistas, la ideación o la investigación, ¿no? Ahora van surgiendo novedades nuevas casi cada mes ya diría, o cada 3 meses hay una evolución del modelo en el que empresas como OpenAI están actualizando y tratando de reducir estos riesgos y estos desafíos que tenemos con la IA generativa, que uno de los más grandes es el de las respuestas imprecisas, ¿no? Probablemente habéis oído hablar de que la IA generativa alucina. ¿Qué quiere decir que alucina? Pues que se inventa la información. No, o sea, al final el objetivo de la IA generativa es generar contenido, entonces no le interesa ser muy certero a la hora de entregar determinada información, ¿no? Por eso es muy importante que cuando también estamos creando soluciones para nuestras empresas, pues por ejemplo para contestar información sobre nuestros productos o sobre nuestros servicios, que tengamos en cuenta esa generación de bases de datos, de la indexación de nuestra información, de incluir una serie de guardarraíles que se llama en la industria, que no dejan de ser instrucciones, son prompts en los que buscas acotar y limitar lo que puede o no puede hacer ese modelo, ¿no? Habréis oído quizás hablar de estos agentes, a crear un agente. Esto quiere decir que le vas dando una serie de instrucciones que tenga en su memoria para que actúe de la forma en la que tú buscas. De todas formas, es muy recomendable hacer, antes de sacar a producción ningún tipo de modelo, pues hacer pruebas para realmente ir comprobar que está actuando en la forma que tú esperas. Por eso hablamos también de la necesidad de la supervisión humana, ¿no? El human in the loop sigue siendo un elemento muy, muy importante, a pesar de que las empresas están invirtiendo muchísimo esfuerzo en que cada vez estas alucinaciones dejen de ocurrir, que sean modelos un poco más deterministas, a pesar de que no son modelos deterministas. La privacidad y el tratamiento de los datos, os lo comentaba también antes, leer muy bien las herramientas que vayáis a utilizar, en cómo hacen esa trata de los datos y la información que metes, porque muchas veces, por ejemplo, si vamos a analizar datos de clientes, vamos a tener información sensible. Entonces, aquí os recomendaríamos incluso revisar contratos
o licencias que tengan en cuenta a las empresas, porque suelen tener cláusulas específicas de privacidad para los datos de tus clientes, ¿no? Aquí me gustaría hablaros en los guardarraíles, lo que os he comentado antes. Son una serie de instrucciones que no solo limitan, sino pues qué cosas limitan no solo la información de tu negocio, sino también cómo van a interactuar las personas con ese chatbot, ¿no? Nos hemos encontrado ahora con una nueva forma de hackeo que llamamos en la industria el prompt injection, que mucha gente ahora en Internet, pues no sé si es porque se aburre o porque le parece interesante, busca llevar al límite a estos chatbots. Entonces busca de crear una conversación con el chat para tratar de que a lo mejor puedas comprar un coche por €1 o que te entregue la información confidencial de tu empresa. Entonces, todos estos riesgos hay que tenerlos en cuenta y hay que conocerlos para poder implementar medidas que nos generen esa seguridad, ¿no? La automatización en exceso, esta parte de estar pendiente de lo que generamos, ¿no? Si estamos totalmente automatizando y no revisamos lo que generamos, puede ser que haya algún problema o algo que se haya generado de forma más imprecisa y que nos esté pudiendo crear un problema el día de mañana que no sabemos muy bien de dónde viene. Entonces, pues esta parte de revisión de un humano también es importante. Y bueno, pues ejemplos reales y aquí os traemos cómo poder evitarlos, ¿no? Una asesoría tenía un bot de datos de clientes y la hackearon la plataforma. Entonces, ¿la IA no debe tener acceso a datos personales? No debería, pero esto también no puede ocurrir que estés usando la IA para analizar, como estaba haciendo Laura antes, las ventas. Pues aquí también hay que tener en cuenta y hacer un diseño seguro para que esa IA, por ejemplo, no esté en contacto con un cliente final o en un sistema productivo. Una pizzería que confirma pedidos. Extra de queso aunque no quedase. Pues esto también tenemos que ver cómo está conectada con nuestros servicios, si tienen la información a tiempo real. Una clínica estaba marcada como emergencia. La IA está muy automatizada y es imprecisa. Bueno, aquí de vuelta tenemos que hacer muchas pruebas para realmente ir descubriendo estos casos que nos puede dar de forma imprecisa. Y a tip práctico os lo que os comento, que antes de sacar a un sistema a producción y ponerlo enfrente de vuestros clientes y de vuestros usuarios, hay que testearlo muy bien antes porque os vais a encontrar con un montón de casos que podáis resolver durante ese tiempo de testeo. Y por aquí ya os lo dejo. Y bueno, así a modo conclusión, pues desde luego presenta una oportunidad real. Estoy segura de que ya la estáis usando a día de hoy. Es importante ver cómo se pueden integrar de forma progresiva, tener una estrategia, lo que os comentaba al principio, ¿no? Para que veáis cuál va a ser vuestro retorno de inversión, ir incluso probando casos de uso independientes para ir analizando cómo está impactando en vuestras empresas y en vuestros negocios y de ahí poder ir escalando progresivamente. No hay que correr, creo, porque además la industria está cambiando y cambia de una forma muy acelerada. Como os comentaba antes, hay modelos nuevos cada prácticamente 3 meses. Entonces, pues bueno, creo que aquí desde nuestro lado tenemos que tener una visión un poco más pausada, ¿no? Y más con los pies en la tierra. Definir también muy bien esos objetivos para poder elegir las herramientas adecuadas, ver dónde queréis integrarlo en vuestros canales y bueno, pues definir también cómo vais a gobernar esa IA, cómo vais a poder tener una supervisión y cómo podéis resolver los problemas que se os pueden ir generando, ¿no? Por el camino. Y por aquí os dejamos, ya abrimos la veda a las preguntas.
Muchas gracias. Ha sido muy interesante, Sara y Laura, y sobre todo también poder aportar ejemplos reales y que en directo enseñéis cómo se puede hacer, pues también ilustra eso bastante mejor. Como os comentábamos, os voy a lanzar ahora mismo por el chat la encuesta, ¿vale? Y abrimos ahora la sección de preguntas. Veréis que en lo que os he compartido también hay un enlace bueno, además de a la plataforma de Acelera Pyme, a la sección específica de webinars, donde encontraréis otros webinars que os pueden ayudar en otros ámbitos. Em, y bueno, como yo creo que ya podemos empezar la sección de preguntas. De hecho, hay ya alguna pregunta. La primera es que, bueno, nos comenta Ignacio que si es posible que ChatGPT no solo redacte el post, sino que lo publique. Es decir, que tenga acceso a las redes sociales del negocio para hacerlo directamente todo. Aquí, ¿qué opináis, Sara y Laura? Os le doy si queréis. Al final, ChatGPT es una interfaz de del propio OpenAI diseñado para interactuar. Para hacer esto, tendrías que hacer una integración, ¿vale? Es decir, tendrías que coger, no utilizar en sí ChatGPT, sino coger un modelo generativo de GPT, pedir que lo redacte y hacer una conexión con las APIs de tu negocio. Es decir, cada red social tiene su propio API y puedes publicar automáticamente. Tendrías que hacer una integración para hacer esto. Gracias, Laura. También, Ignacio, voy a ir por orden. También preguntaba que qué pasa con toda esa información que se le facilita, tema de datos personales, de contabilidad, que cómo sabemos, claro, que esa información está protegida. Lo has comentado antes, pero por si quieres entrar más en detalle. Bueno, aquí hay que ver bien también las licencias que uno usa. Si uno va a usar el modelo general sin gratuito, pues de por sí los modelos gratuitos, a ver, partimos de la base de que no hay nada gratis. Entonces, si estás usando una plataforma gratuita, quiere decir que si no tampoco has hecho una configuración en los settings de no quiero que mis datos se utilicen para el entrenamiento de los modelos, esos datos pues van a aparecer en sus bases de datos y pueden salir al público, ¿no? Puede pasar. Lo que pasa es que también estas empresas ofrecen licencias para empresas en las cuales se tienen en cuenta estas necesidades de protección de datos. Entonces, mi consejo personal sería, si tenéis datos sensibles y necesitáis ese tipo de protección, que invirtáis en una licencia. Gracias, Sara. Por otro lado, Manuel nos pregunta, dice que quizás ya existe, pero si no fuera el caso, que cuándo prevéis la posibilidad de mantener una conversación fiable de voz con un sistema tipo consulta médica, clase de idiomas en modalidad conversación, etcétera. Y existen muchas Mm. aplicaciones, sobre todo para esta parte de aprendizaje de idiomas, retos de cómo mejorar mi speech en público, etcétera. Hay un montón de aplicaciones que se pueden utilizar, que son todas de IA generativa, donde hay una interfaz con un avatar y por detrás lleva IA generativa y puedes hablar con esta IA y parece una persona real. Y luego a nivel de ya más cosas empresariales, de tipo más técnicas o otros sectores que requieren más rigurosidad, por ejemplo, el tema médico, todos los sistemas que hay de generación de voz están muy avanzados. Aún todavía la parte de texto está siendo cada vez más barata. La parte de voz ahora mismo es cara para sistemas productivos muy, muy grandes, es decir, compañías que tengan volúmenes muy altos, porque es cara la generación de voz con IA generativa. Y cada vez está siendo más barata, pero ahora mismo el punto de texto está muchísimo más barato que la parte de voz. Te recomiendo, Manuel, mirar, por ejemplo, Eleven Labs, no sé si lo conoces, lo puedo dejar por aquí, y lo puedes probar, porque es alucinante las voces generativas, es que parece, bueno, no sé si habéis probado ChatGPT en modo voz, porque también es alucinante, pero esta parte de Eleven Labs es alucinante. Os la dejo por aquí. No sé si te puedo etiquetar, aquí sí, para que las mires, porque dentro igual de 6 meses empiezan a ser también más baratas. Pero es alucinante, es que parece es como si estuviéramos hablando ahora. O sea, podríamos poner aquí una IA, es que parecería una persona más. Sí. Laura, aprovecho y pregunto lo que comentabas de ChatGPT por voz. Yo lo conozco, sé que está en versión móvil, está
¿También en versión escritorio se puede interactuar por voz o es únicamente móvil? Pues Si lo creo que solo sabes, es... si no, no te A ver, preocupes. lo miro ahora. También la pruebo también la uso en el Sí. móvil cuando estoy probando el voz. Yo creo que es solo para... Es para móvil, sí. No Mm, veo aquí la parte de voz. Sí, sí, tienes la parte de voz, es un icono, o sea, A ver, donde el cuadro de texto tienes dictar o modo voz. a ¿Ves? mí no Ah, de me Es acuerdo. parece que lo son tengo como unas activado. rayitas de audio. Perfecto. Si no, mando un pantallazo, Sara, y si quieres para que la gente lo pueda ver, porque a mí en el online no me sale en el modo que tengo. Sí, vale, Mira, nos lo acaban de decir por el chat. Sí. Sí, pues sí. podéis probarlo porque podéis hablar. Sí que es verdad que no sé si se puede configurar. A mí me sale por defecto una voz latinoamericana, que sí que es verdad que el español, pues tenemos muchos registros, ¿no? Pues español de Latinoamérica, español de España, y se debería poder configurar a tu mercado, ¿vale? Entonces esta parte multilingüe también es muy interesante, la explotación multilingüe de la IA generativa. Mm. Perfecto. Nos comparte Mavi también una pregunta, una reflexión que, claro, ella pregunta si los prompts son necesarios, que la utiliza muchísimo y que le habla tal como si hablase con una persona, pues como estamos hablando ahora mismo, y que le suele funcionar muy bien, pero que, pues eso, que le preocupa que siempre ve la importancia de los prompts, pero sin gran esfuerzo ve buenos resultados. No sé en esto qué opináis, Sara y Laura. A ver, al final un prompt no deja ser eh, un, un conjunto de instrucciones. Todo depende de lo que vayas a buscar, ¿no? De la IA generativa. Si de repente quieres crear un agente especializado en algo en concreto, en creación de contenido, ¿no? Por ejemplo, para redes sociales, pues ahí sí que le tienes que dar un conjunto de instrucciones para que vaya a seguir lo que tú le estás pidiendo. Pero si estás manteniendo una conversación y como estaba haciendo Laura antes, vas iterando también sobre el contenido que va generando y de ahí vas poco a poco y progresivamente creando pues esas directrices, eh, también es viable, pero vamos, que eso al final depende de lo que busques desde el principio. O sea, el prompt es otra terminología que ahora mismo se utiliza en la industria para especificar algo que le decimos a la IA generativa, pero podemos Medio llamarlo con el que conversación o es el medio instrucción, con ¿no? el que nos comunicamos con la IA. Entonces, lo que debería ser efectivo es que lo que tú estás pensando, que transformas en lenguaje, cuantas menos interacciones tengas con la IA para que consiga lo que tú quieres, más efectivo es el sistema. Entonces, aquí diferenciamos como dos tipos de prompting. El prompting que hacemos como personas no tecnológicas que trabajamos con IA, es decir, de repente una persona se pone a hablar con ChatGPT y empieza a dar instrucciones. Por eso ChatGPT sí que está más especializado en procesar lenguaje, entenderlo y poder generarlo. Y luego está la parte técnica. Cuando a nivel técnico desarrollamos cosas como modelos de IA generativa, lo que tenemos por debajo a nivel de programación es un prompting técnico, donde tenemos diferentes técnicas, como ha dicho Sara, pues le metemos en un rol, le damos unas instrucciones, le damos una tarea y le definimos la salida en que queremos que nos genere la instrucción, que generalmente es en un formato de código, en variables o en un formato JSON. No queremos que nos genere lenguaje porque necesitamos que esté procesado. Entonces tenemos como esos diferentes tipos de prompting, ¿no? La parte más técnica y la parte como usuarios que utilizamos una guía. Muchas Y os he dejado gracias. aquí en el chat, perdón, Beatriz, os he dejado en el Nada. chat si queréis cotillear. OpenAI tiene una academia y tiene una parte especial para prompting y si queréis ahí también técnicas de cómo le pedís, quiero que me hagas un resumen, que le deis ejemplos antes de mandar la petición. Bueno, tenéis ahí técnicas para diferentes cosas ahí escritas. Muchas gracias. Como estáis viendo, Sara y Laura están encantadísimas de responder a vuestras preguntas. Si alguien más se anima y quiere hacer alguna pregunta adicional, ahora es el momento. De todos modos, bueno, como decíamos, tenéis aquí la encuesta y a través de Acelera Pyme también hay una sección de Opina y ahí también podéis hacernos llegar pues, peticiones que tengáis a nivel de contenidos. Tenemos contenidos de distintos formatos, desde podcast, que os recomiendo que nos busquéis en Spotify, hasta infografías o webinars de este estilo. Y queremos al final que esta información os ayude a crecer y a digitalizaros.
Veo que nadie se anima a hacer ninguna pregunta más, entonces yo creo que con esto podemos dar por concluida la sesión. De nuevo, muchas gracias, Sara y Laura, ha sido muy interesante y creo que habéis aclarado muchas dudas. También daros las gracias a todos los asistentes. Tenemos sesiones con bastante frecuencia y ahora vamos a tener más sesiones, entonces os iremos enviando y en nuestras redes sociales podéis encontrar los próximos eventos. Muchas gracias a todos y que paséis muy buen fin de semana. Gracias a vosotros.